En medio de la ventisca más severa en décadas, un cachorro de pastor alemán, parcialmente enterrado en la nieve, fue encontrado con solo un débil latido como evidencia de su existencia continuada. Los eventos que transcurrieron durante las siguientes 72 horas desafiarían todos los principios de supervivencia y harían que toda una comunidad reconsiderara los límites de la esperanza. El pueblo de Balondo era el tipo de comunidad que descendía a una inquietante quietud cuando la nevada se cernía sobre sus calles. Sus habitantes eran muy conscientes de la locura de subestimar el poder del invierno. En esta noche específica, el aire poseía un frío inusual, no simplemente en su lectura térmica, sino en una sensación palpable, del tipo que impregna la ropa de abrigo y se asienta en el interior como una premonición. Densas nubes se acumulaban en lo alto, sus tonos de gris amoratado y púrpura presagiando una tormenta que nadie deseaba encontrar. Los vientos comenzaron su silbante paso a través de calles estrechas y sobre tejados, como heraldos entregando noticias no deseadas prematuramente. Efrén Claramonte estaba sentado detrás del volante de su vieja camioneta, sus exhalaciones oscureciendo el parabrisas más rápidamente de lo que el desempañador podía manejar. La calefacción del vehículo luchaba, emitiendo solo aire tibio mientras navegaba junto a ventanas cerradas y galerías oscurecidas. Balondo ya estaba entrando en un estado de confinamiento. Como voluntario en el refugio de animales local y estudiante de veterinaria a tiempo parcial, acababa de terminar de cuidar a un grupo de gatitos abandonados, y las imágenes de sus cuerpos temblorosos persistían en sus pensamientos. Sin embargo, algo más competía por su atención, una atracción indefinible. La radio emitió estática antes de sintonizar la transmisión de emergencia local, advertencia de tormenta en efecto hasta el lunes por la mañana. Se espera que la sensación térmica alcance mínimos históricos. Se desaconseja encarecidamente todo viaje no esencial. Redujo el volumen, con la mirada fija en el horizonte. La nieve ya había comenzado a caer, inicialmente ligera, flotando como plumas de plumón, pero en cuestión de minutos se intensificó, transformándose en un velo blanco que convertía todo lo que tenía delante en un recuerdo que se desvanecía. Entonces lo observó, justo más allá de la iluminación de sus faros, algo cruzó rápidamente la carretera. Era demasiado veloz para discernirlo claramente, pero no era ni un ciervo ni un humano. Su estómago se encogió. La mayoría de los automovilistas habrían continuado, la mayoría lo habría descartado como un truco de luz cargada de nieve. Pero Efrén había aprendido a prestar atención a su intuición, y en este momento, clamaba para que se detuviera. Se detuvo lentamente, los neumáticos crujiendo sobre la nieve que ya se estaba acumulando. El viento presionó contra la puerta cuando salió, y por un instante fugaz, se vio envuelto en silencio, no del tipo tranquilo, sino del tipo pesado y antinatural que evoca una sensación de ser observado. Giró lentamente en círculo, entrecerrando los ojos hacia la neblina blanca. «¡Hola!», gritó, su voz desapareciendo en el viento. Nada, solo copos de nieve danzando como fantasmas. Dio unos pasos hacia adelante, sus botas hundiéndose profundamente. Una sombra se movió de nuevo, apenas perceptible. Era pequeña, baja contra el suelo, y luego desapareció. Una extraña urgencia se apoderó de él. Sus manos temblaban, no de frío, sino de algo más profundo, algo inexplicable. Su mirada cayó sobre el bosque que bordeaba la carretera. Allí era donde había ido, lo sabía. Un perro. Un zorro. Algo más pequeño. Debería haber vuelto a la camioneta, la tormenta se acercaba más rápido ahora. Pero en lugar de eso, Efrén se giró hacia el bosque, con el corazón palpitante, sus pasos tragados por la tormenta. Y desde algún lugar lejano, tan distante que casi lo imaginó, llegó un solo grito ahogado, débil, frágil, pero real. Las botas de Efrén crujían más profundamente con cada pisada mientras la nieve se intensificaba,
arremolinándose alrededor de sus piernas como dedos fríos y resueltos que intentaban arrastrarlo hacia atrás. El grito que había percibido había desaparecido, absorbido por el viento. Sin embargo, una compulsión interna le impedía abandonar la búsqueda. No había base racional para ello, simplemente una profunda intuición de que algo requería su presencia allí afuera. Se abrió paso a través de un matorral de árboles sin hojas, cada rama cubierta de escarcha, asemejándose a brazos esqueléticos que se extendían desde las sombras. El frío le mordía las mejillas, pero apenas lo registraba. Su atención se centraba en escanear cada centímetro de la extensión blanca ante él. Entonces se detuvo. Algo interrumpía la uniformidad de la nieve justo delante, un montículo inusual, parcialmente cubierto, antinaturalmente inmóvil. Parpadeó contra el viento, conteniendo la respiración. No era una roca, no eran escombros. Efrén tropezó hacia adelante, cayendo de rodillas y apartando la nieve con manos temblorosas. Bajo la capa incrustada de hielo, aparecieron mechones de pelo, apelmazados, congelados y aferrándose a la vida por un simple hilo. Su corazón golpeó en su pecho cuando emergió la forma completa, un cachorro de pastor alemán. Su diminuto cuerpo estaba torcido torpemente, como si hubiera intentado acurrucarse antes de que el frío la alcanzara. La escarcha se aferraba a sus pestañas, su nariz estaba teñida de azul. No se movía. Oye, susurró Efrén, con la voz quebrada. Presionó suavemente los dedos contra su pecho, buscando, rezando. Nada. Entonces, débil, tan débil que pensó que lo había imaginado, un aleteo bajo sus dedos. Un latido. Apenas perceptible, pero allí. El cachorro estaba vivo. Apenas. El pánico y el propósito chocaron dentro de él. Se quitó el abrigo exterior y la envolvió dentro, sosteniéndola cerca de su pecho como si el calor de su propio cuerpo pudiera revertir lo que la naturaleza había hecho. Ella no se movió, su respiración era superficial, apenas perceptible. La mente de Efrén corría. Estaba demasiado lejos del refugio, y la tormenta se estaba convirtiendo en un muro de furia blanca. No había tiempo para regresar al pueblo, ninguna posibilidad de rescate aquí afuera. Un recuerdo repentino lo golpeó, su perro de la infancia, Marley, perdido durante una tormenta muy parecida a esta. La encontraron horas después, demasiado tarde, acurrucada bajo un porche con los ojos abiertos pero vacíos. La imagen había perseguido a Efrén durante años. Pero esta vez, no iba a terminar así. No otra vez. Agarrando al cachorro con más fuerza, Efrén se levantó y se giró, escaneando el paisaje. Fue entonces cuando lo vio, un antiguo puesto de guardabosques, apenas visible a través de la nieve, semienterrado, olvidado por el tiempo. Era su única oportunidad. Con los dedos entumecidos y las rodillas temblorosas, avanzó tambaleándose, cada paso más pesado que el anterior. Detrás de él, la nieve cubrió la huella donde ella había yacido, como si intentara borrar el milagro que acababa de ocurrir. Efrén no miró hacia atrás. No podía. Tenía una vida que salvar, y el reloj ya había comenzado a correr. Los brazos de Efrén temblaban, no únicamente por el peso de la nieve, sino por la delicada existencia apretada contra su pecho. El puesto de guardabosques era poco más que una silueta sombría en la tempestad, su techo arqueado bajo décadas de abandono, pero representaba refugio, refugio significaba calor, refugio significaba una oportunidad. Siguió adelante, el viento aullando como un grito de advertencia, obligándolo a afianzar cada pisada. La entrada estaba congelada, inmóvil por años de negligencia. Con un último impulso de energía, empujó el hombro contra ella. Cedió con un gemido, y él tropezó hacia adentro. La estancia estaba más fría de lo que había anticipado, polvo y telarañas se adherían a las esquinas, muebles rotos yacían esparcidos, y el aire llevaba el olor a decadencia y óxido.
Pero estaba seco, sin nieve, sin viento y sin tiempo que perder. Se arrodilló, colocando al cachorro, con el pelaje saturado, el cuerpo casi sin vida, sobre una sección de tablas de suelo desgastadas. Sus ojos permanecían cerrados, su respiración débil e irregular. El propio cuerpo de Efrén temblaba ahora incontrolablemente, empapado en sudor y nieve derretida. Se quitó el abrigo restante y envolvió la diminuta forma del cachorro, apretándola cerca una vez más, desesperado por transmitir cualquier calor que le quedara. Sus manos se movieron instintivamente, examinando sus patas, cristales de hielo se adherían entre las almohadillas. Intentó frotarlas suavemente, persuadiendo a la vitalidad para que regresara a sus extremidades, susurrando: «Quédate conmigo, pequeña. Solo quédate un poco más». Ella no ofreció respuesta. Por un instante, el silencio en la habitación se volvió insoportable, tan denso que parecía como si estuviera aplastando sus pulmones. Enterró el rostro en su pelaje, ignorando las lágrimas que corrían por sus mejillas. Tenía que pensar rápido. Escaneó la habitación. En el rincón más alejado, una pequeña estufa de metal yacía cubierta de polvo y ceniza vieja. Se apresuró hacia ella, la abrió de golpe y encontró apenas suficiente leña menuda y madera sobrante para encender un fuego. Sus manos estaban demasiado entumecidas para manejar un mechero. En su lugar, buscó a tientas el botiquín de emergencia que siempre llevaba en su mochila. Dentro, una caja de cerillas resistente a la intemperie. Al tercer intento, llama. El fuego prendió, pequeño al principio, pero creció. La habitación se llenó con el agudo olor a madera quemada y escarcha derritiéndose. Efrén acercó a Sasa al calor, arropándola con mantas que rescató de un catre viejo y mohoso. Su nariz se movió, apenas. «Vamos», susurró. «Has llegado hasta aquí. No te detengas ahora». Pasaron minutos, luego más. La habitación todavía estaba demasiado fría, pero el fuego daba esperanza. De vez en cuando, Sasa se movía, un pequeño tic de su pata, un aleteo de su párpado. Efrén miró su reloj, habían pasado 20 minutos desde que la encontró. Cada artículo médico que había leído, cada historia que había oído, volvieron a su mente. Las próximas 72 horas lo eran todo. Si lograba superarlas, tenía una oportunidad. Si no, no se permitió terminar el pensamiento. La tormenta afuera no mostraba signos de amainar. Probó su radio, nada más que estática. Probó su teléfono, sin cobertura. Solo estaban él y ella ahora, en una cabaña olvidada que nadie recordaba siquiera que estuviera aquí. Mientras el fuego parpadeaba en las paredes, proyectando largas sombras, Efrén sostuvo al cachorro en silencio, contando cada lenta respiración como si fuera un milagro prestado. Y entonces, a través del silencio, su ojo se abrió, solo uno, por un segundo, lo suficiente para hacerle saber que todavía estaba luchando. Era más que esperanza, era una promesa. A 30 kilómetros de distancia, en una estación de guardabosques situada en la periferia del área silvestre de Balondo, Camino Keller examinaba notificaciones de emergencia cuando la tormenta alcanzó su cenit. Las ventanas gemían bajo la presión del viento, y la electricidad parpadeó 2 veces antes de que el generador auxiliar se activara. Su teléfono vibró una vez, luego enmudeció, el mensaje de Efrén apareciendo en la pantalla en pedazos inconexos: «Encontré catch, hipotérmica, refugiado en puesto viejo, coordenadas». Luego, nada, solo una quietud fría más inquietante que la estática. Miró fijamente el dispositivo, sus instintos clamando. El puesto que él mencionaba había estado en desuso durante años, nadie se aventuraba cerca de él después de que un árbol caído hubiera obstruido el camino más cercano. Pero Efrén había ido de todos modos. Por supuesto que sí. Era el tipo de individuo incapaz de ignorar el sufrimiento. Camino lo había observado anteriormente,
Cuando se había quedado despierto durante 2 noches consecutivas atendiendo a una camada de gatitos congelados, cuidándolos hasta que recuperaron la salud. Y también sabía que si él decía que un cachorro necesitaba ayuda, no era una falsa alarma. Sin dudarlo, se puso su ropa térmica, se abrochó las botas y aseguró un botiquín de primeros auxilios. Sus gafas de nieve se empañaron cuando salió al exterior. La tormenta era más severa de lo que había anticipado, ráfagas cegadoras oscurecían el camino, los árboles gemían bajo el peso de la nieve pesada, algunos ya derribados sobre el sendero. El frío no era simplemente penetrante. Era castigador. La mayoría de los individuos se habrían retirado, pero Camino tenía sus motivaciones. Años antes, había perdido a su propio perro, Benji, en una tempestad similar. Había huido durante un trueno, y para cuando lo localizó, estaba demasiado lejos. Nunca se perdonó por no actuar con la suficiente rapidez. Esta noche se sentía como una segunda oportunidad, quizás no para salvar a Benji, sino para evitar que otro experimentara ese mismo dolor. Mientras caminaba con dificultad a través de la ventisca, repasaba mentalmente los viejos mapas de guardabosques que se había aprendido de memoria. No había puntos de referencia para guiarla ahora, solo intuición y recuerdos fragmentados. Y entonces, un destello de luz en la periferia de su visión. Inicialmente, pensó que era una treta de su mente, pero allí estaba de nuevo, tenue, naranja pulsante. Ajustó sus gafas, entrecerrando los ojos. ¿Un fuego aquí afuera? Su pulso se aceleró. Tenía que ser Efren. Pero mientras avanzaba, la nieve superando sus rodillas, un sonido agudo y crujiente resonó entre los árboles, un ruido que no pertenecía al viento. En algún lugar adelante, algo gimió, madera, metal o ambos. Hizo una pausa, tratando de localizarlo. La tormenta estaba furiosa ahora, más fuerte que nunca, pero sus instintos se agudizaron, algo andaba mal. Los árboles se mecían con más violencia, la nieve caía en ráfagas repentinas, y aún así, ese destello de luz de fuego brillaba como un susurro de esperanza. Apretó con más fuerza su linterna, susurró, «Aguanta, Efren», y se adentró en la oscuridad, sin saber que ahora corría contra un peligro aún mayor que el frío. Algo se estaba moviendo en el bosque, algo pesado, y aún no había terminado de caer. Dentro del puesto, el fuego se había intensificado, sus llamas lamiendo el interior de la estufa oxidada con un crepitar constante. Efren estaba sentado desplomado a su lado, sus brazos rodeando protectoramente al cachorro, formando una barrera contra los elementos. Sasha había permanecido inmóvil durante algún tiempo, su cuerpo, aunque ahora mejor aislado, seguía tan gélido como el hielo de río. Revisaba persistentemente su ritmo cardíaco, todavía presente, pero débil, demasiado débil. Con cada minuto que pasaba, el miedo se hundía más profundamente en su pecho. La colocó más cerca del fuego, girándola suavemente en sus brazos, intentando calentar cada lado, pero nada cambió, ni un tic, ni un gemido, solo la quietud de un cuerpo peligrosamente cerca de su límite. Afuera, la tormenta rugía con mayor ferocidad, sacudiendo la frágil estructura de la cabaña. El techo gemía bajo el peso de la nieve, y Efren miró hacia arriba, aprensivo. Un derrumbe ahora los atraparía a ambos, si no algo peor. Intentó la radio de nuevo, estática, todavía nada. Maldijo en voz baja, luego se corrigió rápidamente, no, nada de negatividad, no ahora. Pero el miedo se estaba infiltrando, ese mismo miedo impotente que había experimentado de niño, mirando el cuerpo congelado de Marley. Se le cortó la respiración, no podía soportarlo de nuevo. Sasha emitió un sonido, no un ladrido, ni un gemido, sino algo entre un jadeo y una respiración. Fue tan débil que casi no lo oyó. Miró hacia abajo, su boca se había entreabierto ligeramente, y una pata se movió. Era algo, no suficiente, pero algo. Entonces su cuerpo convulsionó.
Efrén saltó instintivamente, sujetándola con más fuerza. Tembló violentamente, como si sus músculos se dispararan todos a la vez. Sabía que esto podía ser bueno, o muy, muy malo. En casos de hipotermia, el regreso de los temblores podía significar que el cuerpo estaba luchando, o podía significar que se estaba rindiendo. La línea entre la recuperación y la muerte era muy delgada. Vamos, pequeña, susurró, acariciando su oreja húmeda. No me hagas esto. Dejó de moverse de nuevo, su respiración volvió a ser superficial, sus párpados revoloteando débilmente. Efrén miró fijamente el fuego, tratando de pensar. Entonces, desde las sombras, el recuerdo de un artículo de supervivencia que había leído le vino a la mente: mantener el núcleo caliente, no las extremidades. Si calientas el exterior demasiado rápido, el flujo sanguíneo puede detener el corazón. Se quitó la camiseta térmica, envolviéndola firmemente alrededor de su cintura. Se sentó con la espalda de ella apoyada en su pecho, manteniendo su cabeza elevada. Le susurró tonterías tranquilizadoras, cualquier cosa para evitar caer en la espiral de la duda. Pero podía sentir que se le escapaba, conocía las señales. Esto no era como un perro herido, era un cachorro moribundo, sacado de una tumba de nieve, ahora atrapado en un purgatorio helado entre la vida y la muerte. Sus dedos temblaron al alcanzar su mochila. Dentro había una bolsa de gel térmico que había olvidado, un último recurso. La rompió, agitándola con fuerza, y luego la deslizó bajo su capullo de mantas. Si esto no ayudaba, no sabía qué más podía ofrecer. El fuego crepitó más fuerte, las sombras danzaron, el techo gimió de nuevo. Y entonces, justo cuando se recostaba exhausto, la diminuta pata de Sasa salió de la manta, descansando suavemente contra su brazo. No se quedó mucho tiempo, pero se quedó lo suficiente. Las botas de camino se hundían más profundamente en la nieve con cada zancada, el destello de la fogata que había observado previamente ahora oscurecido por un velo de viento y blancura. Sus músculos protestaban con cada movimiento, y el aire gélido le atravesaba los pulmones como diminutas dagas. Sin embargo, se negó a decelerar. En algún lugar adelante, Efrén contendía con lo imposible, intentando mantener con vida a un cachorro congelado en medio de la tormenta más severa que Balondo había presenciado en una década. Y ella sabía, si él había encendido un fuego en un puesto abandonado, las probabilidades estaban fuertemente en su contra, ese fuego no duraría indefinidamente. Entonces, a través de una curva en el sendero cubierto de nieve, percibió humo, denso y ascendiendo en espiral hacia el cielo como una pregunta. Su corazón dio un vuelco, pero antes de que pudiera avanzar más, un chasquido metálico y ruidoso resonó por el bosque detrás de ella. Giró, con los ojos muy abiertos. Detrás de una cortina de árboles cubiertos de nieve, una vieja quitanieves irrumpió a la vista, sus luces parpadeando a través de la neblina. Inicialmente, se congeló, nadie se suponía que estuviera aquí afuera. Entonces la puerta se abrió, y un hombre emergió, barbudo, encorvado, vestido con un abrigo remendado con diversas telas y pieles. Fulgencio. La voz de Camino se quebró. El viejo Fulgencio gruñó en reconocimiento. Vi humo. Supuse que alguien era lo suficientemente insensato como para estar aquí afuera. De todos los individuos que podían aparecer, no lo había anticipado a él. Conocido en el pueblo como un ermitaño, Fulgencio no se había comunicado con la mayoría de la gente en años, sin embargo, también era un antiguo rastreador de vida silvestre. Si alguien podía navegar esta tormenta, era él. Necesito ayuda, afirmó. Efrén está varado en el antiguo puesto de guardabosques con un cachorro moribundo. Los ojos de Fulgencio se entrecerraron. Miró más allá de ella, hacia el sendero que ella había abierto. No lo lograrás sola, no en esta tempestad. No lo voy a abandonar ahí afuera. Él no contendió, en cambio,
se volvió hacia su camioneta y le hizo un gesto para que entrara. Coge la bengala. La encenderemos si lo localizamos. La cabina olía a pino viejo y gasolina, el parabrisas estaba rajado, pero el motor rugió a la vida, y Camino sintió el primer destello de esperanza resurgir en su interior. El vehículo gimió mientras avanzaba entre los ventisqueros, cada rama superior parecía a punto de romperse bajo el peso. El silencio entre ellos no era incómodo, estaba concentrado, dos individuos con un objetivo singular. Minutos después, Fulgencio señaló. Ahí. A Camino se le cortó la respiración. El puesto, apenas discernible, se inclinaba bajo la nieve, el humo escapando de la chimenea en lentas e irregulares estelas. Ve, instruyó Fulgencio. Mantendré la camioneta caliente. Saltó antes de que él pudiera terminar. La nieve ahora le llegaba hasta la cintura. Recorrió los últimos metros con dificultad, el corazón palpitante, rezando para no llegar demasiado tarde. Cuando su mano alcanzó la puerta, el viento trajo un solo sonido desde el interior, un ladrido débil. No esperó. Abrió la puerta de golpe, y todo lo que sucedió a continuación cambiaría las tres vidas para siempre. La puerta se abrió de golpe con una ráfaga de viento, la nieve cayendo en cascada detrás de Camino como una entidad consciente. Su mirada recorrió la habitación, fijándose inmediatamente en la luz parpadeante del fuego y la figura acurrucada a su lado. Efrén apenas estaba consciente, con la espalda contra la pared, el rostro pálido y empapado en sudor. En sus brazos, envuelto en capas de mantas improvisadas, estaba el cachorro, todavía silencioso y alarmantemente pequeño. Efrén. Camino corrió hacia él, dejándose caer de rodillas. Él parpadeó lentamente, como si reconocerla requiriera esfuerzo. Cam, nos encontraste, murmuró, con la voz ronca y apenas audible. Ella está aguantando, pero no sé por cuánto tiempo más. La atención de Camino se desvió hacia el cachorro. El cuerpo de Sasha estaba tibio, pero insuficientemente. Su respiración estaba presente, pero demasiado lenta, demasiado delicada. La bolsa térmica que Efrén había empleado había perdido su calor. Retiró suavemente una capa de manta y observó las indicaciones de congelación severa en la pata trasera del cachorro. Su corazón se encogió, el daño ya estaba avanzando. No tenemos tiempo, susurró, buscando a tientas en su botiquín. Había traído todo lo que podía transportar, bolsas de suero intravenoso de emergencia, compresas térmicas, incluso un estimulador térmico portátil prestado de la clínica de guardabosques. Aplicó la compresa con cuidado en el abdomen de Sasha, trabajando con rapidez pero con cautela. Efrén intentó incorporarse, pero ahora temblaba violentamente, el calor que había utilizado para proteger a Sasha también lo había agotado a él. No te preocupes por mí, dijo, castañeteando los dientes. Solo estabilízala. Ambos saldrán de aquí, replicó ella. No vinimos hasta aquí por un milagro solo para perderlo ahora. Afuera, el viento emitió un repentino chillido. El viejo puesto gimió sobre ellos, siguió un fuerte crujido, luego un lento y chirriante crujido que hizo que el estómago de Camino se retorciera. Levantó la vista justo a tiempo para ver una viga de esquina moverse bajo el peso de la nieve. El techo, murmuró, ya apartando al cachorro y a Efrén del borde de la habitación. Otro crujido, luego una sección del techo cedió. La nieve entró a raudales como una cascada, apagando el borde del fuego. Las chispas sisearon y desaparecieron en el aire helado. Desaparecida la fuente de calor, la temperatura de la habitación bajó instantáneamente, y el último vestigio de calor se aferró a las brasas que aún brillaban en la estufa de metal. La mente de Camino corría. No podían quedarse, ni siquiera una hora más. Fulgencio esperaba afuera en la camioneta, pero el camino de regreso era empinado y empeoraba por momentos. Miró a Efrén.
¿Puedes caminar? Él asintió débilmente, ya intentando levantarse, usando la pared como apoyo. Camino aseguró a Sasa firmemente dentro de su mochila térmica, acunándola como si fuera de cristal. Nos movemos ahora, dijo. Este lugar no va a aguantar. Juntos, salieron a las fauces de la tormenta. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que lo peor no había pasado. Todavía no un muro de nieve se deslizaba por la ladera cercana, silencioso pero mortal, y su trayectoria apuntaba directamente al estrecho sendero que tenían por delante. Y ellos caminaban directamente hacia él. La nieve golpeó el cuerpo de Camino como un muro de hielo, casi derribándola hacia atrás mientras tiraba de Efrén por el sendero que se estrechaba, con Sasa asegurada firmemente dentro de su abrigo. Apretó la mochila térmica como si contuviera su propio latido. El mundo era un torbellino de blanco y viento aullante, cortando sus mejillas, la nieve arremolinándose en todas direcciones, sin horizonte visible. Solo el tenue sendero detrás de ellos y el pesado zumbido del quitanieves de Fulgencio, al ralentí en algún lugar adelante, proporcionaban algún sentido de orientación. Pero entonces el sonido cambió, un rugido distante y hueco, no un trueno, ni el viento. Camino se congeló, con los instintos en alerta máxima. Giró la cabeza y lo vio. Una masa de nieve, como una entidad viva, cayendo silenciosamente desde la cresta de arriba, ganando velocidad con un impulso aterrador. Una avalancha, no colosal, pero lo suficientemente potente como para enterrarlos en segundos si no se movían inmediatamente. ¡Muévete!, gritó, tirando de Efrén con todas sus fuerzas. Él se tambaleó pero obedeció, con las piernas inseguras, cada paso una lucha. El sendero era traicionero y estrecho, aferrándose a la ladera bajo la cual una caída pronunciada desaparecía en un abismo helado. Un paso en falso. La nieve explotó detrás de ellos cuando el borde de la avalancha barrió el sendero superior. Camino no miró hacia atrás, no se atrevió. Cada respiración le quemaba los pulmones, pero sus piernas no flaquearon. Tampoco las de Efrén. De alguna manera, por puro instinto y pánico absoluto, llegaron a una curva en el sendero donde la camioneta de Fulgencio apenas era visible a través de la ventisca. «Fulgencio», gritó. La puerta de la camioneta se abrió de golpe. Fulgencio, con el rifle colgado sobre la espalda, se adentró en la tormenta, con los pies firmes como raíces. «Entren, ahora». Camino empujó a Efrén hacia adelante, él se desplomó en el lado del pasajero. Ella lo siguió, acurrucándose protectoramente alrededor de Sasa mientras cerraba la puerta de golpe. Un segundo después, la avalancha barrió el sendero detrás de ellos, borrando todo, huellas, árboles, cualquier evidencia de que siquiera hubieran estado allí. Se sentaron en un silencio atónito, los únicos sonidos sus jadeos en busca de aire y la débil respiración de Sasa. Fulgencio lo rompió primero. «Sigue respirando». Camino asintió, apenas capaz de hablar. Pero no por mucho tiempo. Sin dudarlo, Fulgencio metió la marcha. «Agárrense. Vamos cuesta abajo, rápido». El quitanieves se abrió paso entre los ventisqueros, los neumáticos luchando por agarrarse mientras descendían. Efrén apoyó la cabeza contra la ventanilla, sus ojos revoloteando cerrados. Camino ajustó la envoltura de Sasa, comprobando la respiración del cachorro, todavía allí, pero disminuyendo. El puesto había desaparecido, el fuego extinguido, el sendero detrás de ellos enterrado en un deslizamiento mortal. Pero se estaban moviendo, y en algún lugar adelante, el calor esperaba. Aún así, la pregunta persistía, ¿sería lo suficientemente pronto? Porque el cuerpo de Sasa había comenzado a quedarse inquietantemente inmóvil en sus brazos. Las ruedas se aferraron a la pendiente helada con una tenacidad discordante, las manos curtidas de Fulgencio agarrando el volante como si fuera el único ancla para todos ellos.
Camino se apoyó contra la puerta lateral, con Sasha acurrucada contra su pecho, inmóvil salvo por el ritmo apenas discernible de su respiración. Cada latido, o latido omitido, hacía que su corazón diera un vuelco. La envoltura térmica ya no retenía el calor, el cachorro se estaba enfriando de nuevo. La tormenta afuera no mostraba signos de amainar, los árboles se mecían violentamente, el viento aullaba como si lamentara algo aún no perdido. Efrén se removió en el asiento delantero, castañeteando los dientes. ¿Cuánto tiempo?, logró preguntar. 10 millas más, gruñó Fulgencio, con los ojos fijos en el estrecho sendero que tenían por delante. Eso si la montaña no hace otra rabieta. Pasaron un tronco de árbol caído que Fulgencio había despejado días antes, la única razón por la que este atajo era siquiera viable. Pero ahora, la nieve estaba reclamando el sendero más rápido de lo que podían atravesarlo. La camioneta se estremeció al golpear una depresión congelada, y Sasha emitió un pequeño y áspero gemido en los brazos de Camino, débil, apenas un susurro de sonido, pero la atravesó más profundamente de lo que cualquier grito podría haberlo hecho. Apretó los labios contra la parte superior de la cabeza del cachorro, susurrando, «Aguanta, pequeña. No luchaste tanto para rendirte ahora». Las lágrimas que había reprimido desde que encontró a Efrén comenzaron a escapar, pero las apartó parpadeando, necesitaba concentrarse. Si sus manos temblaban, si permitía que el pánico aumentara, perdería el frágil equilibrio que habían mantenido durante tanto tiempo. Entonces, un gemido, un quejido metálico, la camioneta se detuvo en seco. Fulgencio maldijo, golpeando la palanca de cambios hacia adelante y hacia atrás. Nada. ¿Qué está pasando?, espetó Camino. Eje. Congelado, murmuró él. Tocamos fondo. Ventisqueros demasiado profundos. Por un segundo, los tres se quedaron sentados allí, suspendidos en un silencio atónito. Entonces Camino se desabrochó el cinturón. Caminamos. No, ladró Fulgencio. Está demasiado lejos. Es un suicidio. Camino abrió la puerta de todos modos. Morirá en esta camioneta si esperamos. Sus órganos se apagarán. No voy a ver cómo sucede eso. Efrén extendió la mano, débil pero decidido. Puedo caminar. Lo intentaré. Fulgencio miró entre ellos, dividido entre la razón y algo que rara vez permitía que aflorara, la esperanza. Con un profundo suspiro, agarró su mochila de detrás del asiento. Nos ceñiremos al lecho del río helado. Es más plano, más rápido. Pero si ese hielo se rompe. No lo hará, interrumpió Camino, ya envolviendo otra capa alrededor de Sasha, su rostro habiendo perdido color. El tiempo no solo se estaba escapando, estaba corriendo. Salieron juntos a la tormenta, Camino a la cabeza, Fulgencio abriendo camino con un hacha de mano, Efrén tambaleándose detrás. Cada paso era una batalla, pero cada crujido de nieve bajo sus botas era un desafío, del tipo que decía, aún no hemos terminado. La clínica de guardabosques todavía estaba a millas de distancia, pero el milagro ya había comenzado en el momento en que se negaron a rendirse. Ahora, la pregunta no era solo si Sasha sobreviviría al frío, sino si todos lo harían. La iluminación de la estación de guardabosques atravesó la tempestad como un faro en un mar de blanco. Camino fue la primera en percibirlas, pequeñas, distantes, oscurecidas por la nieve, pero inconfundibles. Sus piernas casi cedieron por la abrumadora sensación de alivio. Fulgencio estaba detrás de ella, sosteniendo el brazo de Efrén sobre su hombro, ambos hombres inclinándose contra el viento como si fuera una barrera física que tuvieran que superar. La última media milla había sido ardua, hielo irregular, ráfagas cortantes y un terreno que parecía interminable. Pero ahora, estaban lo suficientemente cerca como para creer de nuevo en el rescate. Camino no hizo una pausa, avanzó con ímpetu,
el corazón latiéndole con fuerza mientras apretaba a Sasha más contra su pecho. El cachorro no había emitido ningún sonido durante 20 minutos, ni un gemido, ni un tic, ni siquiera una respiración que pudiera discernir. Sin embargo, no podía aceptar lo que eso implicaba, todavía no. Su mente repetía un solo pensamiento: si llegamos allí, todavía tiene una oportunidad. El guardabosques de servicio ya estaba fuera cuando llegó a la entrada, alertado por la bengala de emergencia de Fulgencio, encendida 20 minutos antes. Sus ojos se abrieron de par en par cuando vio el bulto en sus brazos. No se intercambiaron palabras, solo una acción rápida. Mantuvo la puerta abierta mientras Camino irrumpía, seguida momentos después por Fulgencio y Efrén, quien se desplomó en un banco justo adentro. Una unidad de calefacción portátil ya rugía a la vida en la esquina. Camino colocó a Sasha sobre la mesa cercana, desenvolviéndola con suavidad. La visión le robó el aliento. El diminuto cuerpo de Sasha estaba rígido, su pelaje aún congelado en las puntas, sus patas inmóviles. Por un terrible segundo, pareció que llegaban demasiado tarde. «Busque a la doctora Ledesma», ladró Camino al guardabosques. «Ahora». «En camino», respondió él, agarrando la radio. Camino comenzó a trabajar automáticamente. Deslizó una almohadilla térmica bajo el pecho de Sasha y frotó sus costillas con movimientos lentos y circulares. «Vamos, pequeña. Vuelve a mí», susurró, con la voz quebrada. «Aún no has terminado. No sobreviviste a todo eso solo para detenerte ahora». Fulgencio se acercó, con el rostro grave. «He visto cachorros como ella, tiesos de frío. No he visto a ninguno recuperarse de eso». Camino ni siquiera lo miró. «Entonces este será el primero». El tiempo se arrastró, 5 minutos, luego 10. El viento aullaba contra las paredes. Efrén, pálido y mareado, extendió una mano. «Está». Antes de que pudiera terminar, una pequeña y entrecortada respiración escapó de la boca de Sasha. Camino se congeló. Todos lo hicieron. El pecho del cachorro se elevó de nuevo, apenas, pero innegablemente. Sus labios se movieron, un escalofrío recorrió su cuerpo y su pata se sacudió una vez, como si alcanzara algo en un sueño. Las rodillas de Camino cedieron, se agarró al borde de la mesa, sollozando incrédula. «Está luchando», susurró. «Sigue luchando». El guardabosques miró hacia la puerta. «La doctora Ledesma está llegando ahora. Si alguien puede salvarla, es ella». Y por primera vez en casi 3 días, Camino se permitió creer: este cachorro, este milagro congelado, podría realmente vivir. La doctora Moira Ledesma entró en la estación de guardabosques, su aliento empañando sus gafas, un aire de urgencia emanando de cada uno de sus gestos. No necesitó explicación, una sola mirada a la mesa, a la forma inmóvil y acurrucada de Sasha, lo transmitió todo. Dejó su maletín médico con un golpe decisivo e inmediatamente comenzó su trabajo. La habitación pareció descender a una profunda quietud, densa con una mezcla de miedo y esperanza, suspendida en igual medida. Con dedos diestros, insertó una vía intravenosa de calentamiento en la pata delantera de Sasha. La solución ya estaba calentada, específicamente diseñada para casos de congelación en rescates de vida silvestre. Camino rondaba cerca, con las manos apretadas, observando el monitor mientras la doctora Ledesma conectaba sensores al pecho de Sasha. La pequeña pantalla parpadeó hasta cobrar vida, luego se estabilizó, mostrando un latido débil pero presente, demasiado lento, demasiado suave, pero no ausente. «Está pendiendo de un hilo», afirmó la doctora Ledesma, su voz tranquila pero cargada de gravedad. «Sus órganos están helados. Necesitamos elevar su temperatura gradualmente, no demasiado rápido, o su cuerpo podría colapsar». Efrén, ahora envuelto en mantas y sorbiendo té caliente,
levantó la vista desde el otro lado de la habitación. ¿Cuáles son sus posibilidades? La doctora Ledesma no respondió de inmediato. Se concentró en ajustar la máscara de oxígeno del cachorro y reposicionar las compresas térmicas alrededor de su núcleo. Luego los miró a ambos y dijo: hemos superado el punto en que los números importan. Esta es la parte en que la fuerza de voluntad toma el control. Camino se acercó y acarició suavemente la oreja congelada de Sasha con el dedo. ¿Oyes eso, pequeña? Esta depende de ti ahora. El tiempo transcurrió en extrañas oleadas. La tormenta afuera se había suavizado hasta convertirse en una nevada constante, pero dentro de la estación de guardabosques, todo estaba quieto, del tipo de quietud que se siente sagrada. El monitor de ritmo cardíaco de Sasha emitía un pitido constante cada pocos segundos, y cada sonido era una victoria. Pero entonces, otra caída. Los pitidos se espaciaron más, su temperatura se estancó, su respiración volvió a ser más superficial. La mandíbula de la doctora Ledesma se tensó. Está colapsando. Camino retrocedió mientras la doctora Ledesma buscaba en su botiquín y sacaba una jeringa. Le voy a dar un estimulante cardíaco suave. Es arriesgado, pero si no la reanimamos ahora. Nadie necesitó que terminara la frase. La aguja se deslizó. El cuerpo de Sasha dio el más leve tic. Un segundo, 2. El monitor se apagó. No, susurró Camino. No, 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 por favor. La doctora Ledesma no se inmutó. Presionó los dedos contra el diminuto pecho de Sasha y comenzó a masajear con compresiones firmes y rítmicas. 1, 2, 3. El tiempo se desdibujó. Entonces, un pitido. Luego 2. El monitor volvió a la vida. Camino se desplomó en una silla, enterrando el rostro entre las manos. Fulgencio permanecía en silencio en la esquina, con los brazos cruzados, su expresión ilegible. Incluso Efrén dejó escapar un suspiro tembloroso, como si no hubiera exhalado en minutos. El calor regresó lentamente a la piel de Sasha. Su ritmo cardíaco se estabilizó, sus respiraciones, aunque débiles, eran consistentes. Aún no había ganado, pero tampoco estaba perdiendo. La doctora Ledesma ajustó el flujo intravenoso y asintió. Ha vuelto a la lucha. Camino no podía hablar. Simplemente se quedó sentada allí, con los ojos clavados en la diminuta luchadora que yacía bajo el revoltijo de cables y mantas, y susurró: no te detengas ahora, pequeña. Ya has llegado demasiado lejos. Y Sasha, aunque silenciosa e inmóvil, se quedó. La mañana llegó sin prisa sobre Balondo, la tempestad habiendo amainado como una criatura finalmente agotada. El mundo más allá de la estación de guardabosques yacía cubierto por un manto tranquilo y reluciente de nieve, intacto y luminoso bajo el pálido amanecer. Dentro, una iluminación diferente impregnaba la habitación, una que no provenía del fuego ni de la electricidad, sino del alivio, la incredulidad y una emoción que solo podría describirse como asombro. Sasha estaba viva, no simplemente resistiendo, sino respirando, parpadeando débilmente, acomodándose bajo su cobertura. Su forma, aún envuelta en tela calentada y tubos médicos, había recuperado un tono constante. La congelación en su pata era severa y necesitaría cuidados, pero el resto, su corazón, pulmones y conciencia, había salido ileso. No era simplemente probable, era, como comentó la doctora Ledesma mientras reexaminaba sus signos vitales, un milagro que la ciencia nunca explicará por completo. Camino estaba sentada a su lado, una mano descansando ligeramente sobre el pecho del cachorro, sintiendo cada inspiración y expiración con una reverencia típicamente reservada para objetos sagrados. Tenía los ojos hinchados por las lágrimas y la falta de sueño, la voz casi desaparecida, pero su espíritu era resuelto. No se había apartado del lado de Sasha ni un instante. Efrén,
Apoyado con una manta sobre su regazo y una venda alrededor de su hombro magullado, observaba en silencio. Había hablado poco desde que Sasha se estabilizó, simplemente mirándola repetidamente, como si no pudiera creer que fuera real, que hubiera sobrevivido, que todos hubieran sobrevivido. Fulgencio estaba en el umbral, sorbiendo café acre de una taza desconchada, la comisura de sus labios crispándose en lo que podría haber sido una sonrisa. «Es una cosita resistente», murmuró. «Va a salir adelante». La doctora Ledesma completó su evaluación final y retrocedió. «Necesitará rehabilitación, mucha, nutrición, hidroterapia, manejo del dolor para la pata. Pero no hay indicios de deterioro neurológico. Cualquier lucha que tuviera, fue más fuerte que cualquier cosa que haya presenciado en años». Camino se inclinó y susurró: «¿Oyes eso, Sasha? Lo venciste. Realmente lo venciste». Y por primera vez desde que fue descubierta enterrada en esa ventisca, Sasha la miró, no con la mirada perdida, ni con miedo, sino con reconocimiento. Parpadeó lentamente, luego dejó escapar un suave y ronco gemido. No dolor, ni confusión. Confianza. Más tarde ese día, cuando las carreteras se despejaron y los reporteros comenzaron a llamar, nadie supo muy bien cómo explicar lo que había sucedido. La veterinaria lo llamó un desafío a los límites fisiológicos, el periódico local lo llamó el cachorro que congeló el tiempo. Pero la historia se extendió rápidamente, sobre el hombre que no se rindió, la mujer que desafió la tormenta, el viejo rastreador que regresó al mundo para una última buena acción, y el cachorro que vivió lo que nadie pensó que podría. Efrén no la abandonó. Presentó los papeles de adopción en una semana, llamándola exactamente como la había estado llamando desde esa primera noche, Sasha. Significaba, defensora, superviviente, un nombre que se había ganado su lugar más de una vez. Un mes después, cojeaba por el suelo de su apartamento, un poco inestable pero llena de energía, llevando un zorro de peluche en la boca y ladrando la televisión. Y Efrén, sentado con las piernas cruzadas en el suelo a su lado, rió más fuerte de lo que lo había hecho en años. Porque en un mundo que con demasiada frecuencia se rendía con demasiada facilidad, un pequeño latido se había negado a detenerse. Y ahora, nunca lo haría.